Look at it. The Twilight Zone it's a place of imagination, a land of shadow. To reach it, you ride a dream. To enter it, you need only your imagination. La mayoría de la gente recuerda The Twilight Zone por sus giros cósmicos y cuentos de advertencia, un programa que usaba lo sobrenatural para reflejar los rincones más oscuros de la sociedad. Pero aunque Rod Serling usualmente ganaba premios por su comentario social, hubo una historia específica que fue demasiado lejos. No solo empujó los límites, los rompió por completo, causando una reacción tan severa que el episodio fue efectivamente borrado de la televisión por más de 50 años. Mientras el resto de la serie se volvió legendaria, este capítulo fue tratado como una escena del crimen. Fue encerrado en una bóveda, oculto de la sindicación y eliminado de los maratones como si nunca hubiera existido. No fue un monstruo o un alienígena lo que asustó a los críticos. Era algo mucho más realista y mucho más peligroso. Entonces, ¿qué fue exactamente este episodio que parecía demasiado arriesgado para las ondas? ¿Y qué sucedió en esos 30 minutos que obligó a la cadena a enterrarlo durante 50 años? Únete a nosotros mientras entramos en todos los detalles. El hombre que superó a los censores. Cuando piensas en la mejor televisión jamás hecha, un nombre siempre destaca: The Twilight Zone. Se emitió por primera vez el 2 de octubre de 1959 y durante 5 años llevó a los espectadores a un viaje a una dimensión tan vasta como el espacio y tan eterna como el infinito. Creado por el legendario Rod Serling, este no era solo otro programa. Era una antología semanal de lo extraño, lo sobrenatural y lo aterrador. Cada episodio era una historia independiente, lo que significaba que nunca sabías si ibas a ver una ciudad futurista, un ático embrujado o una tranquila calle suburbana que estaba a punto de convertirse en una pesadilla. Pero mientras los fanáticos amaban a los alienígenas y los finales inesperados, la verdadera historia detrás del programa comenzó con un hombre que estaba cansado de que le dijeran qué hacer. Antes de convertirse en nuestro guía a través de la quinta dimensión, Rod Serling era un escritor superestrella que estaba constantemente peleando con los ejecutivos de las cadenas. En ese entonces, los patrocinadores tenían control total sobre lo que se emitía. Si una empresa vendía encendedores, no podías tener un personaje que usara una cerilla. Si una empresa de automóviles patrocinaba el programa, realmente exigían que los edificios de sus competidores fueran eliminados del fondo. Para un escritor serio como Serling, que quería hablar sobre problemas humanos reales, esto era un desastre total. El punto de quiebre llegó cuando Serling intentó escribir una historia sobre una tragedia real que involucraba injusticia racial. Para cuando las cadenas y los patrocinadores terminaron con ella, habían cambiado tanto el escenario y los personajes que el mensaje original fue completamente borrado. Fue entonces cuando Serling se dio cuenta de algo brillante. Si quería hablar sobre la oscuridad en el mundo real, tenía que ocultarla en un mundo que no existía. Descubrió que a los censores no les importaba una historia sobre prejuicios o guerra si le estaba sucediendo a un alienígena de piel verde en un planeta diferente. Esto llevó a su propuesta de 1957 llamada El Elemento Tiempo, una historia sobre un hombre que viaja de regreso a 1941 para advertir a la gente sobre Pearl Harbor. La cadena originalmente lo guardó en una bóveda, pero cuando finalmente se emitió, la respuesta fue tan masiva que no tuvieron más remedio que darle a Serling su propio programa. A partir de ese momento, The Twilight Zone se convirtió en un campo de juego para su imaginación. Se desempeñó como productor ejecutivo, escritor principal y el narrador icónico que aparecía en la pantalla para contarnos exactamente cómo y por qué sus personajes habían perdido el rumbo. El programa también se convirtió en una plataforma de lanzamiento para algunas de las estrellas más grandes de la historia. Mucho antes de que fueran nombres conocidos, actores como Robert Redford, William Shatner, Leonard Nimoy e incluso un joven Ron Howard aparecían en estos rompecabezas morales de 30 minutos. Interpretaron personajes atrapados en la cruel indiferencia del destino, a menudo enfrentando un final sorpresa que los obligaba a ellos y a la audiencia a mirarse a sí mismos de una manera completamente nueva. Para cuando la serie terminó en 1964, Serling había escrito casi 100 episodios, cubriendo todo, desde la avaricia y los celos hasta los misterios de la mente humana. Demostró que no necesitas un presupuesto enorme o un escenario realista para contar una verdad poderosa.
Solo necesitas una buena historia y un viaje a ese punto intermedio entre la luz y la sombra. Hoy en día, todavía estamos buscando esa señal adelante porque The Twilight Zone nos mostró que los monstruos más aterradores no se esconden debajo de la cama. Son los que llevamos dentro de nosotros mismos. La vida de Rod Serling. Para entender al hombre detrás del misterio, hay que remontarse al 25 de diciembre de 1924. Rodman Edward Serling nació en Syracuse, Nueva York, pero creció en la tranquila ciudad de Binghamton, donde su padre tenía una tienda de comestibles local. Fue una infancia normal y pacífica, pero tan pronto como terminó la escuela secundaria, el mundo cambió. Serling se alistó en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial, impulsado por un ardiente deseo de ayudar a derrotar a los nazis en Europa. Sin embargo, el destino tenía un plan diferente, y fue enviado al Pacífico como paracaidista. La guerra no solo le dejó una medalla del corazón púrpura, le dejó profundas cicatrices emocionales que nunca sanaron del todo. Vio lo peor de la humanidad en la batalla de Leyte, y cuando finalmente regresó a casa con lesiones en la rodilla y la muñeca, encontró un tipo de dolor diferente esperándolo. Su padre murió repentinamente de un ataque al corazón poco después de su regreso. Este doble golpe de trauma de guerra y pérdida personal se convirtió en el combustible para su fuego creativo. Cada fantasma, cada monstruo y cada personaje roto que escribiría más tarde nació de las sombras de sus propias experiencias. Después de la guerra, Serling se mudó a Ohio para asistir al Antioch College. Fue aquí donde conoció a su esposa, Carol, y comenzó la familia que se convertiría en su ancla. Incluso cuando su carrera explotó y comenzó a trabajar agotadoras jornadas de 12 horas, 7 días a la semana, siguió siendo un padre devoto. Su hija, Ann, compartió más tarde que nunca sintió el peso de sus largas horas de trabajo. Para ella, él era solo un papá que siempre estaba ahí si necesitaba hablar. Era un hombre que vivía en la zona crepuscular de su imaginación, pero mantenía los pies firmemente plantados en el amor de su familia. Lamentablemente, el ritmo implacable de su vida y el estrés que cargaba finalmente lo alcanzaron. En mayo de 1975, con solo 50 años, Serling sufrió un ataque al corazón mientras corría en una cinta de correr. Solo unas semanas después, un segundo ataque lo golpeó mientras se relajaba en su cabaña junto al lago. Fue llevado de urgencia a una cirugía a corazón abierto, pero el 28 de junio de 1975, el hombre que había pasado su vida explorando los misterios de la muerte y el alma humana, finalmente pasó detrás del telón para siempre. Dejó un legado que continúa persiguiéndonos, pero el camino para crear ese legado no fue precisamente un paseo tranquilo. De hecho, el programa que lo convirtió en un nombre conocido fue un campo de batalla constante entre su visión creativa y los ejecutivos a cargo. La obra maestra de 30 minutos que las cadenas intentaron matar. Es un shock para la mayoría de la gente hoy en día, pero el programa que ahora llamamos una obra maestra no siempre fue un éxito. Aunque a los críticos les encantaba, La Dimensión Desconocida luchó por encontrar su lugar con los altos mandos de CBS. Aunque parezca increíble, el programa fue cancelado 2 veces. La primera vez fue después de la tercera temporada, principalmente porque no podían encontrar un patrocinador dispuesto a asociar su nombre con historias tan extrañas. Tampoco ayudó que un alto ejecutivo llamado James Aubrey, según se informa, no soportaba la serie. Lo reemplazó con una comedia llamada Fair Exchange, pero ese programa fracasó tan estrepitosamente que la cadena volvió a Serling, rogando por más. Pero este regreso vino con una trampa que casi rompió el espíritu del programa. Durante las primeras 3 temporadas, los episodios eran perfectos y contundentes de 30 minutos. Cuando regresó para la temporada 4, la cadena lo obligó a un formato de 1 hora completa. Esto fue una pesadilla para Serling. Ya estaba exhausto de escribir la mayor parte de la serie él mismo, y alargar esas tramas ajustadas y retorcidas a 60 minutos hacía que las historias se sintieran débiles. Para cuando volvieron al formato de media hora en la temporada 5, la magia se había desvanecido, la audiencia se había alejado y la cadena desconectó el programa para siempre. Aunque el programa parecía pura fantasía, su alma se construyó sobre una tragedia muy real y muy oscura.
Rod Serling estaba profundamente atormentado por el asesinato en 1955 de Emmett Till, un niño negro de 14 años que fue brutalmente asesinado en Mississippi. Serling estaba desesperado por escribir un drama serio sobre el caso, pero cada vez que lo intentaba, las cadenas lo bloqueaban. Estaban aterrorizados por la controversia. Esta frustración es exactamente la razón por la que existe The Twilight Zone. Serling se dio cuenta de que si quería hablar sobre la fealdad del racismo y el odio, tenía que disfrazarlo. Famosamente dijo que un escritor debe usar su arte como un vehículo de crítica social, y al usar extraterrestres y monstruos como cobertura, finalmente encontró una manera de mostrarle a América su propio reflejo sin que los censores lo detuvieran. Para el público, Rod Serling era esta figura intensa y misteriosa en un traje oscuro, pero su familia conocía a un hombre completamente diferente. Su hija, Anne, una vez compartió que la imagen en blanco y negro que todos tenían de él no podía estar más lejos de la verdad. En realidad, era un completo payaso y un bromista legendario. Era el tipo en las fiestas que se ponía una pantalla de lámpara en la cabeza solo para hacer reír. Suena como una contradicción, pero tiene perfecto sentido. Un hombre que pasó tanto tiempo mirando al abismo de la crueldad humana probablemente necesitaba humor solo para mantenerse cuerdo. También tenía un gran corazón. Cuando un actor llamado Paul Douglas murió justo después de filmar un episodio, Serling pagó de su propio bolsillo para volver a filmar las escenas con un nuevo actor, porque sentía que el metraje original no hacía justicia a la historia. Luego está esa música icónica. Ya sabes cuál, esas 4 notas inquietantes que instantáneamente te dicen que has entrado en otra dimensión. Curiosamente, ese tema no estaba al principio. La música original fue escrita por Bernard Herrmann, el genio detrás de las partituras de Psycho y Vertigo. Era genial, pero los ejecutivos de la cadena no estaban satisfechos. Emprendieron una búsqueda frenética de algo nuevo, incluso pidiendo a otros compositores legendarios que lo intentaran. La forma en que finalmente encontraron el sonido perfecto fue en realidad un movimiento comercial un poco astuto. El director musical de CBS, Lud Gluskin, quería ahorrar dinero y evitar tarifas sindicales, así que fue en busca de música barata de Europa. Encontró algunas pistas musicales escritas por un compositor rumano en apuros llamado Marius Constant. A Constant se le ofrecieron miserables $200 para escribir algo para el día siguiente, con un pequeño bono si lo usaban. Entregó su trabajo, le pagaron y no tenía idea de que su música se estaba usando para uno de los programas más famosos de la historia hasta meses después. Era un tema de Frankenstein cosido a partir de diferentes piezas de música, pero se convirtió en una parte inmortal de la cultura pop. Constant ni siquiera recibió crédito por su trabajo hasta la década de 1980. Eventualmente tuvo que demandar solo para ser reconocido, demostrando que incluso detrás de escena, The Twilight Zone estaba llena de giros y vueltas extrañas. Desde sus humildes y difíciles comienzos hasta su estatus como un gigante cultural, el viaje del programa fue tan dramático como las historias que contaba Serling. Fue una tormenta perfecta de trauma personal de un hombre, su lucha contra la censura y un poco de genio musical accidental, todo junto para crear un mundo donde lo imposible siempre estaba a un paso de distancia. Pero por mucho que Serling confiara en su propia imaginación, a veces las historias más increíbles no se escribían en una oficina de Hollywood. Fueron descubiertas en otros lugares. Para cuando el programa se acercaba a su fin, el equipo tuvo que ser creativo, no solo con sus guiones, sino también con sus billeteras, lo que llevó a uno de los episodios más únicos en la historia de la televisión. Obra maestra de $25,000, el cortometraje que salvó la zona. El episodio de la temporada 5, An Occurrence at Owl Creek Bridge, es una pieza de la historia de la televisión que casi parece sacada de otro mundo. Mucho antes de aparecer en las pantallas de televisión estadounidenses, esta historia ya había conquistado el escenario global, ganando el Oscar al mejor cortometraje de acción en vivo y llevándose los máximos honores en el Festival de Cine de Cannes de 1962. Entonces, ¿cómo terminó una película francesa de tan alta clase y prestigio en una antología semanal de ciencia ficción como The Twilight Zone? La respuesta es mucho menos mística y mucho más práctica. Todo se redujo a dinero en efectivo, frío y duro.
Para cuando el programa llegó a su quinta temporada, los productores se estaban ahogando. Estaban tratando de estirar su presupuesto menguante a lo largo de un pedido masivo de 36 episodios. Por lo general, cuesta alrededor de $65,000 producir un solo episodio desde cero. El productor William Frog se dio cuenta de que podía ahorrar una fortuna simplemente comprando los derechos para emitir este cortometraje existente por unos míseros $25,000. Tuvo que recortarse un poco para ajustarse a las pausas comerciales, pero ahorrar $40,000 era una oferta que no podía dejar pasar. Pero no se trataba solo del dinero. Se trataba del ambiente. En papel, un suceso en el puente Owl Creek no parece un episodio típico de La Dimensión Desconocida. Ambientado en 1862, cuenta la historia de un simpatizante confederado que escapa milagrosamente de su propia ejecución para reunirse con su familia. No hay viajeros espaciales ni genios irónicos, pero su tono inquietante y la sensación de que algo está fundamentalmente mal lo hicieron encajar perfectamente en el universo de Rod Serling. Exploró esos rincones oscuros y polvorientos de la mente humana donde la realidad y la alucinación se difuminan, convirtiéndolo en uno de los capítulos más inquietantes y memorables de la serie. Por supuesto, no se puede hablar del programa sin hablar del propio hombre, Rod Serling. Para nosotros, él es el programa. Él fue el cerebro que lo soñó, la pluma que escribió la mayoría de los guiones y la voz que nos guiaba a través de la oscuridad cada semana. Pero curiosamente, Serling nunca fue destinado a ser el narrador. En los primeros días, solo se le conocía como escritor. Los productores, en realidad, querían a un actor de voz profesional llamado Cornelius Westbrook Van Voris. Este tipo era una leyenda en los años 40, apodado La Voz del Destino, porque narraba todos los noticieros impactantes. Lo probaron para el piloto ¿Dónde está todo el mundo? Pero simplemente no funcionó. Su voz era tan pulida y profunda que resultaba pretenciosa y un poco demasiado rígida para un programa sobre la imaginación. Incluso consideraron al gran Orson Welles, pero él quería una montaña de dinero que el estudio no estaba dispuesto a pagar. Finalmente, Serling simplemente se lanzó al ruedo y se ofreció voluntariamente. Resultó ser el movimiento más inteligente en la historia de la televisión. Incluso hay una historia divertida de las primeras sesiones de grabación donde Serling seguía hablando de la sexta dimensión. Tuvo que cambiarlo a la quinta porque él y los productores se dieron cuenta de que ni siquiera podían explicar qué era la quinta, y mucho menos la sexta. Una vez que se estableció como el anfitrión, Serling básicamente se convirtió en un dios dentro del universo del programa. Estaba en todas partes y en ninguna, observando cómo se desarrollaban los extraños eventos, pero nunca movía un dedo para ayudar. Pero su poder divino no se detuvo en la pantalla. También lo siguió detrás de las cámaras. Había esta extraña regla no oficial en CBS de que solo Rod Serling podía usar la palabra Dios en sus guiones. Richard Matheson, otro escritor legendario del programa, solía frustrarse increíblemente por esto. Intentaba escribir la palabra en sus guiones y los censores de la cadena la tachaban de inmediato. Nunca entendió del todo por qué, pero pensó que la reputación de Serling era tan sólida que los ejecutivos le daban un pase que nadie más podía obtener. Sin embargo, se necesitó mucho ensayo y error para llegar a ese nivel de poder. Serling, en realidad, tuvo que escribir 3 pilotos diferentes antes de que el programa finalmente naciera. Su primer intento, El elemento del tiempo, era una historia de viajes en el tiempo sobre Pearl Harbor que la cadena originalmente odiaba y guardó en una bóveda. Solo se realizó porque otro productor lo descubrió y lo convirtió en un gran éxito en un programa diferente. Después de ese éxito, la cadena le pidió a Serling otro piloto. Entregó un guión llamado El lugar feliz, que era una mirada aterradora a un futuro donde las personas mayores de 60 años eran ejecutadas. A los productores les encantó la calidad de la escritura, pero la encontraron demasiado deprimente y sombría para lanzar una nueva serie. Así que Serling volvió a la máquina de escribir una vez más. La tercera fue la vencida. Ideó ¿Dónde está todo el mundo? Un misterio lleno de suspense que equilibraba perfectamente la intriga y el terror psicológico sin necesidad de extraterrestres o monstruos. Estableció el tono para todo lo que vendría,
demostrando que a veces el lugar más peligroso que puedes visitar no es otro planeta, sino el mundo solitario dentro de tu propia cabeza. Pero mientras Serling estaba ocupado explorando la mente humana, otros creadores del programa estaban ocupados lidiando con un tipo diferente de pesadilla. A veces, el drama en el set era tan intenso como los propios guiones. Y en un episodio específico, la tensión no se quedó detrás de las cámaras. Explotó en una controversia total que duró décadas. Pesadilla a 20.000 pies. El infierno personal de Richard Donner. George Takei es un nombre que todos asociamos con el puente de la nave estelar Enterprise. Pero antes de ir audazmente donde nadie ha ido antes, estaba navegando por los corredores mucho más oscuros de la dimensión desconocida. En un episodio titulado El Encuentro, un joven Takei interpretó a un jardinero japonés-americano que se enfrenta en un tenso enfrentamiento psicológico con un veterano de la Segunda Guerra Mundial. Comienza como una conversación simple, pero a medida que los dos hombres hablan, una espada samurái maldita actúa como un catalizador sobrenatural, despojándolos de sus máscaras y revelando las feas cicatrices de sus pasados. Aunque muchos lo consideran una de las declaraciones más profundas del programa sobre cómo la guerra destruye el espíritu humano, también tiene un récord mucho más controvertido. Tras su emisión inicial, la reacción fue tan rápida y tan severa que CBS hizo algo casi inaudito. Sacaron el episodio de la rotación y lo guardaron bajo llave. Los grupos de defensa japonés-americanos se sintieron profundamente ofendidos por cómo el episodio retrataba su cultura e historia, especialmente con puntos de la trama que se sentían como una bofetada para aquellos que habían vivido el trauma del internamiento. Debido a esto, el encuentro se convirtió en un capítulo perdido. En una entrevista, el propio Takei bromeó diciendo que era el único episodio que nunca disfrutó de una repetición, lo que significaba que pasó décadas perdiéndose esos dulces cheques residuales. No fue hasta 2016 que finalmente resurgió durante un maratón del día de Año Nuevo, más de 50 años después de que fuera enterrado por primera vez. Hoy en día es un recordatorio fascinante, aunque incómodo, de una época en la que el comentario social del programa tocó un nervio que era demasiado sensible para que el público lo manejara. Hablando de misterios, incluso el origen del legendario título del programa está envuelto en un poco de enigma. Uno pensaría que el hombre que creó la quinta dimensión sabría exactamente de dónde vino el nombre, pero Rod Serling nunca estuvo completamente seguro. Inicialmente creyó que simplemente había inventado la frase de la nada, pero más tarde se dio cuenta de que podría haber estado recurriendo a su propio pasado militar. Resulta que la dimensión desconocida era en realidad un término oscuro de la Fuerza Aérea utilizado por los pilotos. Describe ese momento desorientador cuando un avión se aproxima y el piloto ya no puede ver el horizonte, un estado literal de estar atrapado entre dos mundos. Dado que Serling había servido en el ejército antes de tocar una máquina de escribir, es muy probable que el término estuviera flotando en el fondo de su mente, esperando el momento adecuado para salir a la superficie. Pero la Fuerza Aérea no fue el único lugar donde apareció la frase. Ya en 1946, los filósofos usaban el término para describir esa zona crepuscular de creatividad donde el arte y la ciencia se encuentran. Es casi poéticamente apropiado que un nombre tan sinónimo de lo desconocido tenga una historia tan esquiva en sí misma. Era un término que existía en las sombras mucho antes de que Serling lo usara para cambiar el rostro de la televisión. Pero aunque el nombre pudo haber surgido fácilmente, algunos de los episodios más famosos fueron una pesadilla total de filmar. Tome Pesadilla a 20.000 pies, por ejemplo. Este es el que todos recuerdan. La legendaria historia de un hombre en un vuelo, interpretado por un William Shatner antes de Star Trek, que ve una extraña criatura destrozando el motor en el ala del avión. En pantalla es una clase magistral de suspenso, pero detrás de las cámaras, el director Richard Donner estaba viviendo su propia versión personal del infierno. Aunque Donner continuaría dirigiendo éxitos masivos como Superman y Arma Mortal, nada podría haberlo preparado para el caos de ese set. Los requisitos técnicos eran asombrosos para la época. Tuvieron que coordinar a un hombre volando en cables, enormes máquinas de viento, lluvia falsa, relámpagos y humo para crear la ilusión de una tormenta a gran altitud.
El ruido de las máquinas era tan ensordecedor que los actores ni siquiera podían escuchar sus propias voces, y mucho menos las instrucciones del director. Donner describió más tarde la experiencia como insoportable, señalando que estaban luchando contra el reloj cada segundo. Si un cable se rompía o una máquina de humo se atascaba, toda la toma se arruinaba. Era una producción de alto riesgo y mucho estrés que llevó a todos al límite. A pesar del traje de criatura de aspecto ridículo del que los fanáticos se burlan hoy, la pura tensión que capturaron en esa cabina estrecha se convirtió en uno de los momentos más icónicos de la historia de la cultura pop. Es un ejemplo perfecto de cómo, en el mundo de Rod Serling, la lucha por crear lo imposible a menudo resultaba en algo verdaderamente atemporal. Pero mientras que la mayoría de las batallas del programa se libraron contra máquinas de viento y presupuestos ajustados, una historia específica desató una guerra con el público que duró 50 años. Incluso para un programa que amaba presionar botones, este episodio fue un paso demasiado lejos, llevando a un apagón de décadas que nadie vio venir. ¿Por qué el encuentro? Desapareció. La dimensión desconocida era famosa por sus giros inquietantes, pero un episodio destacó por todas las razones equivocadas. Mientras que clásicos como Los monstruos de la calle Mable todavía son elogiados hoy, un episodio titulado El Encuentro se convirtió en un fantasma en la historia del programa, retirado de las ondas durante asombrosos 52 años. No fue un monstruo ni un extraterrestre lo que causó el apagón. Fue una historia que tocó un nervio demasiado sensible para el público estadounidense. La trama atrapa a dos hombres en un ático desordenado. Fenton, un veterano cansado de la Segunda Guerra Mundial, y Arthur Takamori, interpretado por un joven George Takei, que aparece buscando trabajo. Lo que comienza como una simple conversación rápidamente se vuelve tóxico. En el centro de la habitación se encuentra una espada samurái capturada, un trofeo que Fenton tomó de un soldado al que mató. La historia sugiere que la espada tiene una malicia sobrenatural, actuando como una olla a presión que obliga a ambos hombres a enfrentar sus traumas más oscuros de la guerra. Pero la verdadera razón por la que fue prohibido no fue la violencia, sino el mensaje. El episodio sugería que el padre de Arthur había sido un traidor durante los ataques a Pearl Harbor. No solo era históricamente inexacto, sino que era increíblemente ofensivo para la comunidad japonesa estadounidense que había sufrido la tragedia de los campos de internamiento. Saliendo justo cuando Estados Unidos estaba entrando en la guerra de Vietnam, el momento no podría haber sido peor. CBS efectivamente enterró el episodio y no resurgió hasta un maratón del día de Año Nuevo en 2016. Lamentablemente, esta no fue la única sombra sobre la franquicia. Años después, en 1982, La Dimensión Desconocida. La película se convirtió en el escenario de una de las peores tragedias de Hollywood. Un accidente de helicóptero en el set cobró la vida del actor Vic Morrow y dos actores infantiles, un desastre tan horrible que cambió las leyes de seguridad en el cine para siempre. Es un recordatorio de que incluso los programas más innovadores pueden ir demasiado lejos. Desde Seinfeld retirando el episodio del Día de Puerto Rico hasta Los Simpson ocultando su especial de Nueva York después del 11 de septiembre, la historia de la televisión está llena de momentos donde la línea entre lo audaz y lo problemático se difumina. El encuentro sigue siendo un recordatorio inquietante de que en la zona las consecuencias del mundo real son a menudo más aterradoras que la ficción. ¿Cuál es tu episodio favorito de La Dimensión Desconocida hasta el día de hoy? Comparte tus pensamientos con nosotros en los comentarios a continuación. No olvides dar me gusta, compartir y suscribirte. Además, haz clic en el siguiente video que aparece en tu pantalla. Lo disfrutarás.